@Julio Sánchez Cristo Oficial. Nos atiende el señor ministro de Hacienda, Germán Ávila. Ministro, gracias por estar con nosotros. Aprovecho para desearle que tenga una muy feliz semana. Buenos días. Buenos días, Julio. Buenos días, Alberto, Luisa y toda la mesa de trabajo y la audiencia. Mire, ministro, hemos oído mucho sobre este tema del Fondo Monetario Internacional. Y la palabra, pues, que parecería correcto usar es un condicionamiento. Sobre ese tema, aquí en la W fin de semana, habló un economista que se llama Roberto Steiner y dijo en la W que este problema era como tener la mamá pero muerta. En rigor, la línea está, pero no se puede usar. ¿Eso es así? A ver, el doctor Steiner hizo un comentario en relación con la situación de la línea de crédito que podemos considerar bastante indicado. Él manifestaba que la línea estaba otorgada por el Fondo Monetario Internacional para Colombia. Esta línea de crédito flexible fue utilizada únicamente en la pandemia con un desembolso de 5.400 millones de dólares para atender la crisis de la pandemia, y esta línea está en miras a terminar de pagarse este crédito en diciembre de este año con un saldo actual de 1.800 millones de dólares. La línea se ha considerado como una línea preventiva, precautiva, es decir, que solamente se utiliza en circunstancias excepcionales que requiera el país. Y lo que estableció el Fondo Monetario en el año 2024 es que iba a hacer una revisión anual de las condiciones del país para mantener la línea. Esa revisión es la que se está culminando este año y estamos pendientes de completar el proceso de revisión hacia el mes de junio de este año, cuando el gobierno presente el marco fiscal de mediano plazo. Lo que sucedió en días pasados es que el Fondo Monetario anunció que estaba en la revisión, que continuaba esta revisión, y hay que tener en cuenta que el gobierno, dentro de su estrategia de endeudamiento, no tiene contemplado coyunturalmente utilizar la línea. Es decir, que no está dentro de su plan de endeudamiento la utilización de la línea. En estas circunstancias, el planteamiento acerca de que tenemos un cupo de una línea que no estamos priorizando su utilización es el planteamiento que hacía el doctor Steiner en relación con esta línea. Ministro, hay consenso en que mantener pues esta línea de crédito flexible es muy importante, pero esta tarjeta amarilla pues sí eleva las alertas para el gobierno nacional, y aquí a lo largo de la mañana hemos hablado con exministros de Hacienda que aseguran que el gobierno tiene que hacer un recorte para evitar una decisión definitiva que nos quiten esta línea de crédito. ¿Va a hacer el gobierno nacional un recorte? ¿Cuánto sería y de cuánto? A ver, el gobierno está considerando todas las opciones de política fiscal que sean necesarios utilizar en una coyuntura como la actual. Efectivamente, hay que considerar las posibilidades de un ajuste en las políticas de gasto, el recorte en algunas áreas. También hace parte de la política fiscal estructurar estrategias que mejoren los ingresos tributarios y manejos de endeudamiento. El conjunto de esta estrategia es lo que el gobierno está estudiando, y dentro de ellas está la necesidad de hacer algunos recortes. Estamos evaluando de qué magnitud sería estos ajustes en algunas áreas del gasto. Sin embargo, queremos presentar una propuesta completa y estructurada con miras a la reunión de junio y a la presentación del marco fiscal de mediano plazo, que estamos próximos a iniciar su estudio. Ministro, expertos economistas dicen que ese recorte debe ser de alrededor de 40 billones de pesos. ¿Ustedes tienen previsto eso en estas revisiones que están haciendo? No, digamos, esas cuantías son considerando que no existan mejoras en el frente de ingresos
y lo que estamos observando es que los niveles de ingreso que están reportando la DIAN están teniendo mejoras significativas y en ese sentido creemos que las exigencias, digamos, para equilibrar el déficit fiscal van a ser un poco menores. A veces se menciona el tema de el déficit fiscal y no se tiene en cuenta cuáles fueron las circunstancias que llevaron a la situación de brechas fiscales como las que estamos viviendo. Hay que tener en cuenta que en el gobierno pasado, durante un largo periodo se mantuvo el precio de la gasolina estable, no se modificaron los precios de la gasolina y esto fue abriendo una brecha en el Fondo de Estabilización de Precios del Combustible que el gobierno actual, el gobierno del presidente Petro, tuvo que atender en una cuantía aproximada de 36 billones de pesos. De otro lado, cuando se habla de esta línea de crédito flexible, esta línea fue la que se utilizó para atender los requisitos de la pandemia. Si analizamos el endeudamiento que tuvo que hacer el gobierno para atender la pandemia y la atención de este crédito que ha hecho el gobierno durante este periodo, lo que estamos observando es que el gobierno del presidente Petro está cubriendo los costos de la pandemia. Y esos costos están en aproximadamente 20 billones de pesos. Es decir, el esfuerzo fiscal que ha tenido que hacer el gobierno está en cerca de 56 billones de pesos, tanto para atender los desequilibrios que se generaron en el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, como el crédito flexible que estamos terminando de pagar. En esas circunstancias hay que analizar que el déficit fiscal que estamos atendiendo obedece a exigencias que nos quedaron del gobierno pasado y no a comportamientos del gasto actual del gobierno. Pero, ministro, de todas formas, y yo aquí voy a leer directamente el comunicado del Fondo Monetario Internacional, dicen que hay un gasto primario por encima del objetivo o de lo previsto, dentro del marco fiscal de mediano plazo. ¿Eso es verdad? Porque eso significaría que de todas formas está un poquito desbocado el gasto si lo tenemos en cuenta contrastándolo con años anteriores. El gasto primario llegó a ser cerca del 20% del Producto Interno Bruto. Se ha venido ajustando. Hoy en día estamos en un poco cerca del 18%. Y eso es un indicador también del ajuste que ha tenido que hacer el gobierno en este periodo y de los esfuerzos por controlar el gasto primario. Ministro, es absolutamente claro que había que pagar una deuda que se concertó para atender la pandemia, pero esa circunstancia se conocía ya cuando el Congreso le aprobó al gobierno una reforma tributaria, es decir, que en ese momento ya era claro que existía esa obligación. No nos olvidemos que los últimos esfuerzos por hacer una ley de financiamiento han sido negados por el gobierno, sobre todo el año pasado. Pero lo que hay que tener en cuenta es que el esfuerzo fiscal que ha tenido que hacer el gobierno ha sido el equivalente a haber atendido en este periodo el costo global de la pandemia. Es decir, quien pagó la pandemia no fue el gobierno anterior. Y la pagó en unas circunstancias que son también que ajustan la situación fiscal del país, en el sentido de que estos créditos se contrataron a plazos muy cortos que básicamente tenían un periodo de gracia durante el anterior gobierno y el pago en muy corto periodo en este gobierno a tasas de mercado, porque no son tasas especiales. Es decir, el gobierno está pagando este año y el año anterior los costos que tuvo la pandemia y la crisis que vivió el país en la situación de la pandemia que tuvimos.
Ministro, quiero cambiarle de tema porque en el marco de esta discusión de tener una situación muy compleja en la caja del país, pues el gobierno está planteando hacer una consulta popular que más o menos costaría 600.000 millones de pesos. ¿De dónde van a salir esos recursos para financiarla? Bueno, estamos organizando toda la estrategia de financiamiento no solamente para la consulta popular, sino para todo el periodo que viene en el año 2025. Hay que tener en cuenta que, digamos, estas circunstancias de la vida social y política del país deben ser atendidos en el marco del ejercicio de la democracia que hoy tenemos y los esfuerzos que haya que hacer equivalentes a atender al Congreso, atender al Poder Judicial o atender las diferentes necesidades que tiene la administración pública, deben ser cubiertos con el sentido y la lógica de que por encima de todo está el ejercicio de la democracia en el país. Ministro, y seguimos en torno a todo lo que pasa con los recursos del Estado y las propuestas que han venido surgiendo a raíz de la situación fiscal del país. Y es la propuesta que hizo el presidente Gustavo Petro hace unos días de tomar el dinero que se está destinando por vigencias futuras para vías 4G y 5G, pero ya expertos han salido a decir que eso es imposible, que eso no se puede hacer. De hecho, la Cámara Colombiana de la Infraestructura también se pronunció y dice que no es cierto, que ellos no están incumpliendo con estos proyectos. ¿En qué va eso? Es cierto que se requiere de un procedimiento adicional de renegociación de los contratos, pero hay una realidad que está viviendo el país que nos debe llamar la atención. Hay cerca de 13 billones de pesos, el equivalente a una reforma tributaria, en las fiducias de los proyectos contratados en el país, sobre todo en materia de vías 4G y 5G. De esos 13 billones, cerca de 9 billones corresponden a estas vías. Y lo que se está planteando es qué tan viable fue la colocación de esos recursos en las fiducias si los proyectos no tenían suficiente viabilidad. Y eso acontece en varios de los proyectos que están contratados. Entonces lo que estamos planteando es esos recursos paralizados en las fiducias en vías que, por poner un ejemplo, el proyecto Mulaló Guerrero no cuentan ni siquiera todavía con la licencia ambiental, le han sido girados cerca de 1.8 billones de pesos. Hoy en día con los rendimientos hay 2.2 billones de pesos. No tiene sentido que el país, en la estrechez fiscal que está viviendo, mantenga un volumen tan grande de recursos que no se están utilizando. Obviamente para hacer ajustes en la programación y en la reutilización de estos recursos se requieren acuerdos y convenios con las empresas contratistas. Ministro, en cualquier lugar del mundo, y lo estamos viendo en varios países, inclusive desarrollados, potencias como en Estados Unidos, se toma la decisión de recorte, apretarse el cinturón. ¿Usted cree que nosotros ya nos apretamos el cinturón suficientemente? ¿O de quién depende apretarlo más? No, necesariamente va a tener que vivirse un tiempo de contracciones importantes y somos conscientes de que aún tenemos un margen de acción para hacer ajustes en el gasto público, siempre teniendo como norte no interrumpir los programas estratégicos del Plan de Desarrollo. El Plan de Desarrollo es una ley de la República, es una responsabilidad que tiene el gobierno que cumplir y por eso vamos a mantener la prioridad en la ejecución de estos proyectos. Lo que hay que también tener presente es que estamos viviendo una coyuntura de turbulencias y de altas volatilidades, ya que la reciente estrategia proteccionista del gobierno de los Estados Unidos ha creado un ambiente global mucho más complejo que seguramente va a llevar a contracciones en el crecimiento económico en buena parte del mundo. Y ese ambiente complejo y turbulento que tiene la economía mundial de alguna forma también nos va a afectar. Es decir, esta no es una situación que estamos viviendo particularmente en Colombia,
prácticamente todos los países del mundo están en el escenario de hacer ajustes en su estrategia de financiación y en su estrategia de gasto, y nosotros debemos también ubicar las posibilidades y las exigencias en este mismo campo. Ministro, yo pienso en las culebras que tiene uno y las culebras que tiene usted, que son poderosas. Nadie discute la necesidad de actualizar la flota de aviones de combate, ni más faltaba que eso ya está discutido por los que saben, y esa es una decisión que tarde o temprano había que tomarse. Ya el gobierno la tomó, y ahí nos queda una cuenta gorda. Esa cuenta finalmente la dejamos para más adelante. ¿Hay algún acuerdo con el gobierno sueco de cuándo se paga eso? ¿Cómo es ese problemita? Digamos, ese proyecto es un proyecto que tiene dos grandes ventajas. El primero es que la financiación del proyecto tiene un periodo de gracia bastante extenso, superior a los 5 años. Por un lado, por otro lado, hay una estructura de financiamiento del proyecto que ha sido analizada y discutida con las empresas suecas y que va a comprometer vigencias futuras del gobierno durante un periodo de cerca de 10 años. Pero adicionalmente el proyecto presenta una serie de contraprestaciones con el gobierno nacional en los temas sociales. Este proyecto contempla un apoyo del gobierno sueco en materia de recuperación del Hospital San Juan de Dios, por un lado. Por otro lado, considera apoyarnos en la estrategia de conversión energética en el tema de energía solar. Van a aportarnos el montaje de una planta de producción de paneles solares y nos van a apoyar en los temas de saneamiento de agua potable en una región de La Guajira que va a generar, digamos, unos beneficios sociales significativos en esta región. Entonces, ese proyecto tiene esa doble particularidad, una contraprestación social y unas condiciones financieras bastante favorables para poder acometer los compromisos que se derivan de ello. Ministro, pero esa información que usted nos está dando ya está totalmente acordada con Suecia, con el gobierno y con la empresa que fabrica los aviones, porque algunos reportes que se han recibido desde la prensa sueca indica que se han levantado unas banderas rojas allá en ese país justamente porque no saben o no tienen la certeza de cómo se les va a pagar. Estos criterios fueron establecidos como requerimientos de la firma de ese contrato y fueron previamente acordados, y en relación con los pagos pues está claramente establecido con la banca que financia el proyecto las condiciones de plazo, de periodos de gracia y de compromisos de vigencias futuras del gobierno. Ministro, no lo molestamos más. Gracias por atendernos y pues ojalá que podamos superar esta coyuntura con el Fondo Monetario Internacional. Ha sido usted muy amable. Bueno, Julio, muchas gracias. Queremos darle un parte de tranquilidad al país en relación con el manejo de esta línea de crédito flexible que terminaremos de analizar con el Fondo Monetario en el mes de junio, y esperamos que exista un comportamiento razonable por parte de algunos opinadores de los temas económicos que a veces lo presentan como las dificultades, se presentan como victorias políticas. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.